Buenos días, hoy es miércoles 29 de octubre del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Continuando con el tema de la vialidad provincial e interprovincial, saludamos y damos la bienvenida al ingeniero José Jaramillo, ex subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ahora tiene otro nombre. También fue gobernador de la SUAY. Ingeniero, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Este conflicto sobre el tema del acceso sur, el proyecto de construcción a un costo de 220 millones, preparados los estudios por la Universidad de Cuenca. Hay un conflicto. No se logran poner de acuerdo las autoridades locales con las nacionales. Usted es parte de la Asamblea Ciudadana denominada Gran Cruzada por la Vialidad del Azuay. Ingeniero, quisiéramos conocer cuál es la postura con respecto a las declaraciones del ministro de Infraestructura, Roberto Luque, que dijo que ese proyecto preparado por la Universidad de la SUAY a un costo de 220 millones de dólares no tiene pies ni cabeza. ¿Usted nos puede dar a conocer cuál es su punto de vista sobre el tema? Claro que sí, un gusto saludarle a usted, señor Cedillo, a toda la amable audiencia del observador. Creo que es un tema de suma importancia, pues, el poderlo tocar y poderlo conversar. Ya asentándonos en materia, de acuerdo a lo que usted me ha consultado de las declaraciones del señor ministro principal de la cartera de Estado, que ahora se denomina Ministerio de Infraestructura y Transporte, antes Ministerio de Transporte y Obras Públicas, creo que lo menos que podríamos decir es que son desatinadas las declaraciones. Eh, Pensaría yo que por una falta de asesoramiento de este principal de esta cartera de Estado, o tal vez por un cuento o una historia mal contada, ¿no? A veces ¿O, las historias, o conflicto de intereses políticos también? desde luego, también ahí, a eso iba, también con el análisis, que hay una pugna política evidente entre el principal personero del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Cuenca, me refiero al alcalde de la ciudad, conjuntamente con el nivel ejecutivo, no con una persona del ejecutivo, representante del ejecutivo, sino con el nivel ejecutivo. Así que todo lo que diga el uno que está bien, el otro va a decir que está mal o viceversa, y los únicos que salimos, perdón la expresión morocha que voy a usar, chauchados, somos los ciudadanos de a pie. Perdóname, Jaime, la expresión morocha, pero creo que es a veces como tenemos que expresarnos. Los únicos que salimos chauchados somos los ciudadanos al quedarnos sin una necesidad imperiosa que tiene el día de hoy la ciudad de Cuenca y no solo la ciudad de Cuenca, estimado Jaime y amigos que nos están sintonizando, sino el país como tal. Porque si usted se fija, nosotros tenemos una Panamericana, ¿sí? Que viene desde el límite, pues, ni siquiera provincial, desde el límite binacional, ¿sí? Con Colombia, viene circulando que con orgullo decimos, nuestra hermosa cordillera de los Andes, ¿sí? Pasándose, pues, por diferentes provincias como Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, luego ya, así parezca otro país, pero viene por Cañar, pasa pues por la provincia de la Suay, y nosotros esta Panamericana la cerramos con un tope que es justamente lo que ahora es un centro de salud privado de la ciudad de Cuenca. Terminando pues de la autopista nos tomamos con una pared y de ahí en adelante tenemos pues una vía que yo que categorizaría ya de al segundo o tercer orden hasta llegar a Cumbe, ¿no? Área completamente consolidada los primeros 5 o 6 kilómetros de este trayecto, consolidada con vías, con viviendas que incluso en sí estas zonas
son patrimoniales, ¿sí? Comercios, líneas de buses urbanos, porque Un tenemos desorden completo, un caos. totalmente, totalmente, sí, líneas de buses urbanos, paradas de buses, semáforos y demás. Eso no es una vía interestatal. Ese pedazo de vía no tiene las características de una vía interestatal, que es lo que tenemos en todo el país. Por eso no les voy a decir que esta Panamericana lamentablemente se corta en este tramo, ¿sí? Se corta justamente en estos 14, 15 kilómetros. Por eso en su tiempo el ministerio, en ese entonces denominado de Transporte y Obras Públicas, vio imperiosa la necesidad de la construcción de 15 kilómetros nuevos de vía. Sobremanera me ha llamado la atención el poder, pues, escuchar a tanto autoridades nacionales como autoridades locales, el referirse como la vía más cara del mundo, la vía más cara de Latinoamérica y demás. Eh, si así fuese, creo que nosotros los cuencanos nos merecemos, pero hay que explicar por qué es una vía cara. No son simplemente 14 kilómetros de pavimento flexible, que evidentemente suena a una locura. 14 kilómetros, 220 millones de dólares, Jaime y amigos. Pero creo que aquí es importante ir asentando ciertos temas. Amigos que nos están sintonizando, Jaime, hoy por hoy se está construyendo un intercambiador de tránsito en Elías, ¿no es cierto? Le voy a dar a conocer, aunque usted debe también conocer el detalle, pero le voy a dar a conocer cuánto cuesta un intercambiador de tránsito. Este intercambiador de tránsito vale 35 millones de dólares más la fiscalización. O sea, el costo de inversión va a superar los 40, perdón, millones de dólares. Un intercambiador. ¿Sí? Tenemos tres más en la autopista que fueron accedidos a un crédito de la CAF. Estos cuatro intercambiadores de la autopista cuestan 110 millones de dólares, porque son estructuras necesarias con pasos deprimidos, con conexiones laterales y demás. Está perfectamente bien. Ahora, en estos 14 kilómetros de acceso sur hay también cuatro intercambiadores. Claro, ¿Sí? Que tienen un costo similar. O sea, solo ahí hablamos de que la mitad de lo que se ha dicho, 100 millones de dólares más, van a ser para la construcción de intercambiadores de tránsito, que ayer justamente en otro medio de comunicación me decían, pero es necesario, es mucho lujo, tal vez estos intercambiadores son necesarios, claro, Jaime y amigos, claro. porque si usted tiene una vía rápida, ¿cómo tiene esta conexión a las áreas urbanas o rurales? En este caso, semiurbanas que tenemos en toda la zona, digo semiurbanas porque poco a poco se ha ido urbanizando, en las zonas aledañas del Control Sur. Recordemos que tenemos viviendas, tenemos comunidades como Tutupali Bajo, Tutupali Alto, Actuloma, parroquias como Victoria del Portete, Cumbe y demás. Entonces, toda esta gente necesita tener conexiones, entrar y ocupar un momentito de la vía y poderse salir, ¿sí? Si no, la vía no vale. Si hacemos redondeles, en 4, 5, 6 años vamos a estar construyendo lo mismo que estamos construyendo hoy en nuestra autopista. Son necesarios. Claro, y no solamente eso, ingeniero, y no solamente eso de los intercambiadores, no, porque a eso hay que sumar 14 puentes, Correcto, de acuerdo a al esto iba, proyecto, 14 puentes, 7 pasos deprimidos a eso iba. y, Y la ciclorruta. y toda la parte de la ruta turística, no. Exactamente, a eso iba. Al ser una vía rápida, tiene que ser lo más recto posible, como es nuestra autopista, lo más recto que usted pueda de acuerdo a la topografía, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos un río, que es nuestro río Tarqui, que es de hecho una culebrita, ¿sí? Que tiene curvas por todo lado. Entonces nosotros tenemos que ir pasando por encima del río Tarqui. Y esto nos obliga a la construcción de 14 puentes. Bien lo ha dicho usted. 14 puentes de longitudes entre 40 metros y 60 metros. 7 pasos a desnivel. Bien, también ha obtenido la información usted. ¿Para qué estos pasos a desnivel? Para que las comunidades que antes la nombramos, Tutupali, Actuloma, Victoria el Portete, Cumbe y demás, tengan conectividad y puedan llevar sus servicios de primera necesidad
sus servicios, sus artículos agrícolas y demás, que son muy comunes, y puedan cruzar una gran autopista sin entrar a la gran autopista, sino por debajo puedan tener conectividad. La ciclorruta que usted lo mencionó tiene una función turística, comercial indispensable, fundamental, pero no es por eso que se tomó la decisión de la construcción de la ciclorruta, sino es porque la estructura del puente, la estructura, perdón, del acceso sur, va a estar a la margen izquierda del río, y este río tiende a inundarse. Recordemos mayo del 2021, la tragedia que vivimos en el Ecuador y en el sur del país, donde hubo incluso viviendas que tuvieron que ser desalojadas en toda la parte sur. El río Tarqui tiene características de crecidas bastante severas que inundan el sector. Entonces, usted ponía una pared al lado izquierdo del río. ¿Qué iba a pasar? Si hay una crecida, el lado izquierdo del río iba a llenarse y el lado derecho iba a tener libre albedrío. Entonces había que poner otra pared al lado izquierdo para que justamente todas las áreas aledañas, si hay una crecida, simplemente el río crezca para arriba, no para los lados. Esto se llama, para los que no conocen, control de inundaciones. Entonces esta ciclorruta era fundamental e indispensable, y una disposición de en ese entonces denominada SENAGUA, Secretaría del Agua. Ahora me parece que es parte del MATE, ¿no? Del Ministerio de Ambiente y Agua, me parece que ahora se han fusionado. Pero en ese entonces era una disposición de la Secretaría del Agua, porque los cuencanos tenemos que cuidarnos, pues, no es un lujo. Y ahí, aprovechando esta estructura, pongamos una carpeta asfáltica encima, construyamos locales comerciales que están dentro de este costo, para que haya actividad económica, comercial y turística. Además que este diseño tiene un diseño paisajístico. Nadie lo ha dicho. Todos han dicho, es un lujo, es muy caro, pero nadie ha dicho que este tenía un diseño paisajístico basado en el ornato de la ciudad de Cuenca. O sea, había su toque pintoresco, arquitectónico, de que nuestra puerta, una de nuestras puertas de ingreso, sea bonita. Si yo tengo una casa bonita, ¿por qué no puedo tener la puerta por donde ingreso a mi casa también bonita? Bonita, claro. Ahora, ingeniero, lamentablemente, por estos dimes y diretes, por por las cuestiones políticas, por las peleas entre el alcalde, que permanentemente pelea, que busca conflicto todos los días, con el presidente, con los ministros, con cualquier funcionario. Como decía el exalcalde Marcelo Cabrera, lamentablemente los que perdemos somos los cuencanos, los azuayos. Entiendo yo pues que estos estudios preparados profesionalmente por técnicos de la Universidad de Cuenca tienen un costo alto y no pueden ser echados al tacho de la basura. Por supuesto que sí, yo coincido con usted, por eso en su momento hablé, dije que este tipo de decisiones técnicas necesarias no pueden ser tomadas con el hígado, porque están los unos con los otros peleados, ¿no? Yo creo que a los ciudadanos, como usted, como yo, como mis hijos, como sus hijos, etcétera, no nos interesa saber quién hace, sino que se haga algo que se requiere, ¿no? Si pierde, pues, la ciudad de Cuenca la posibilidad por una pelea entre diferentes niveles de Estado, desde luego que Cuenca es la que pierde. Yo creo que en este sentido, más bien, nosotros tenemos que sumar esfuerzos para que se pueda exigir que este tipo de proyectos se lleven a cabo. Y algo que es importante, Jaime, amigos, es muy importante, ¿sí? Sería completamente salido de los cabales el tener que exigir, pues, al gobierno nacional que con arcas fiscales, con fondos del ministerio, se construya este acceso sur que vale más de 200 millones de dólares. Sería realmente estar completamente Claro. fuera de la realidad. El presupuesto del ministerio oscila entre 300, 350, 400 millones de dólares, dependiendo del año. Ahora entiendo que habrá subido algo más, pues por la fusión que hubo en Midubi, el antiguo Midubi, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, denominándose ahora el MIT. Sí, pero no podemos pedir que la mitad más uno del presupuesto general de un ministerio Salga venga a del una sola ministerio. vía.
sería una locura. Por eso es que se había planteado, Jaime y amigos, que la solución sea pragmática y sea mediante concesión. O sea, quienes iban a pagar esto éramos nosotros, los Los cuencanos, y las usuarios. Ujú. personas que iban a utilizar esta vía para, pues, conectarse en diferentes puntos del país. No necesitábamos que un Estado, independientemente del gobierno de turno, esto quiero ser claro, esto es algo histórico, no necesitamos que el Estado que tenía ese centralismo, tiene ese centralismo históricamente obeso, continúe tomando decisiones por nosotros los cuencanos. Nosotros íbamos a ser autónomos en el manejo de esta arteria vial. Bueno, sería entonces, lo ideal sería, claro, no vamos a, como dice usted, pues no va a salir de los fondos del presupuesto del ministerio. Sería un préstamo internacional, un préstamo a la Corporación Andina de Fomento, qué sé yo, para luego, lógicamente, se recupere esa inversión, por ejemplo, con el peaje. Ni siquiera esto, Jaime, porque el préstamo de la Corporación Andina de Fomento está para los intercambiadores que se está construyendo ahora. Esto era un modelo societario entre un privado y el público. O sea, una empresa Privado. ecuatoriana o extranjera que tenga la capacidad de invertir estos 100, 200 millones de dólares y recuperarlos, evidentemente, con utilidad a lo largo de 20, 30 años, sea la que construye el tema. ¿Sí? Ni siquiera ir a un organismo multilateral externo en donde los condicionamientos de crédito van a ir muy cercanos a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que es otro tema, otro análisis que deberíamos hacerlo, ¿sí? Y por lo que estamos hoy por hoy, pues, justamente sin subsidio al diésel, sin algunos temas más, el incremento del IVA y demás, sino esto lo iba a cancelar una empresa privada, ¿sí? Una empresa privada que iba a recuperar su inversión, pero, Jaime y amigos, iba a existir un mantenimiento de la vía durante Permanente, los permanente. próximos 30 años. Como debe ¿Sí? ser siempre, no, como debe ser Como siempre. debe ser siempre. O sea, aquí habían los dos componentes que se denominan así técnicamente, ya voy a explicar, que es el CAPEX y el OPEX. ¿Qué es el CAPEX? Es la inversión inicial, ¿sí? O sea, los 220 millones de dólares, más los 100 millones de dólares que se están construyendo los intercambiadores, más un OPEX, que es el costo de operación y mantenimiento a lo largo de 30 años, donde había 200 millones de dólares más. ¿Por qué era importante esto? Porque, por ejemplo, estimado Jaime y amigos, los puentes sobre el río Nulti, ¿sí? Sobre el río Nulti, el sector de Nulti, perdón, sobre el río Cuenca. En el sector de Nulti, sobre el río Cuenca, creo que sí nos ubicamos. Son frente al cuartel que hoy por hoy se va a hacer el concierto, el cuartel Dávalos, me parece que se Dávalos. llama ahí. Sí, ¿ya? Ahí hay puentes, porque estamos pasando sobre el río Cuenca, sí. Estos puentes tienen una flecha, hoy por hoy, más allá de lo permisible. ¿Qué quiere decir una flecha? Están flejados, están así, ¿sí? Todavía no es alarmante, todavía no es para levantar una alerta a la ciudadanía, pero sí ya se han deformado con el uso y el abuso y el tráfico que circula ahí diariamente. Esos puentes, no sé en cuántos años tendría que tener un estudio estructural, pero en 5, 6, 7, 8, 10 años van a tener que ser reforzados, si no habrá una tragedia. Esta concesión se iba a hacer cargo de estudiar estos puentes y arreglarlos. La provincia de Cañar, ni bien pasamos el descanso, para ubicarnos con la ciudadanía, la zona de tolerancia de nuestro hermano Cantón de Azores, ¿sí? Eh, Tiene una falla geológica que constantemente parece incluso una montaña rusa, ahí todo el tiempo bajamos y subimos en la vía, ¿no? Y constantemente estamos rellenando con material de mejoramiento, sí, o material o base o subbase para poner una carpeta asfáltica en la parte de arriba. Aquí se necesita una intervención integral, ¿sí? Para el cual también iba a estar a cargo la concesión. Son puntos y son cosas que a veces no se dicen, porque claro, de entrada 220 millones de dólares, 14 kilómetros, es una locura. ¿Qué es la vía más cara de Latinoamérica? Puede ser.
Puede ser que sea la vía más cara de Latinoamérica, no lo sé. Pero con todos los componentes que le digo, yo le pregunto a Jaime y a todos los amigos que nos están siguiendo y escuchando, ¿acaso eso no nos merecemos los cuencanos? Sí, va a ser pagado por nosotros, con todo lo no que nos iban a dar aportamos, pagando con nadie. todo lo que aportamos, ¿no? Pero por supuesto, Claro. Y siempre tenemos que vivir mendigando, ¿no? Aportando y mendigando, lamentablemente. mientras en la hermana provincia del Guayas, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, ya creo que son 5 los puentes de ingreso. Me parece que es el quinto puente que ya se construyó, y ahí no se dice nada. Ahí el guayaquileño está orgulloso de que el puente de ellos cueste bastante plata y que el gobierno nacional haga el aporte para que Ah, puedan tener ingresos por todo lado. ingeniero, ya para concluir, se acaba el tiempo. Para concluir, la Asamblea Ciudadana, que usted es parte de la Asamblea Ciudadana integrada por profesionales serios, ¿no? Con el ánimo únicamente de servir, de aportar, de colaborar. Ha hecho peticiones al gobierno nacional de la manera más seria, más profesional, pero esas peticiones, esos diálogos han quedado han caído en saco roto, no hay respuesta. El gobierno se encoge de hombros. Eso es lo que hemos podido ver en la práctica. Sí, sí, sí. Yo creo que es siempre respetable estos colectivos ciudadanos como la Asamblea Ciudadana por la Vialidad, donde sin tener tintes políticos se hacen análisis técnicos, pragmáticos y reales, ¿no? Más bien pienso que estas iniciativas deberían tener mucho más repercusión en diferentes sectores, ¿no? Y por otro lado, pues el gobierno de turno, quien quiera que sea, tener un poquito más de oídos a estos pronunciamientos ciudadanos, creo que es importante. Este gobierno en particular, yo creo que sí ha tenido una inversión importante en vialidad de la SUAY. No podemos desmerecer pues el crédito con el Banco Mundial para mejorar en algo la cuenca Molleturo-Empalme. No podemos desmerecer la voluntad de la construcción de los intercambiadores del IES, por ejemplo, hoy por hoy, porque eso es voluntad. Le voy a contar un chisme, Jaime. Hubo un ministro costeño del anterior gobierno, un ministro oriundo de la provincia de Manabí, que quiso deshacer este crédito de la CAF para llevarse estos 110 millones de dólares a su provincia. La CAF no le permitió, pero esto hizo que estos 3 o 4 años esté patinando la posibilidad de poder ejecutar. Este gobierno tuvo la voluntad. Así como he sido crítico, creo que también hay que resaltar lo positivo. No obstante, rechazo de manera contundente las declaraciones del ministro en cuanto a que no tiene ni pies ni cabeza. Insisto, creo que está contado mal la historia. Y acá, por lo menos desde la Asamblea Ciudadana por la Vialidad, estamos dispuestos a poderle contar la historia de manera correcta, poderle explicar al ministro, ojalá podamos tener los oídos. Caso contrario, seguiremos en todos los medios de comunicación que han tenido la gentileza de abrirnos las puertas, como el Caso, observador, para poder dar a conocer nuestro punto de vista. caso contrario, tendrá que levantarse nuevamente el quinto río. Pero desde luego, yo creo que la muestra de unidad que se tuvo justamente cuando el quinto río se activó es algo que hay que pensarlo con el rabito del ojo, sabía decir mi papá, para que seamos escuchados los cuencanos y todos los habitantes de la zona y del sur del país. Bien, gracias al ingeniero José Jaramillo por sus aportes profesionales en este espacio. Ingeniero, que tenga un buen día. Gracias, mi estimado Jaime, le mando un abrazo.